Dos soldados en el centro de Chernobyl miraron un tentáculo luminoso que se extendió desde la niebla y con un suave movimiento mandó con San Pedro a un hombre. Sin embargo, eso no era lo más extraño. El tentáculo luminoso recogió la cabeza del hombre y la absorbió dentro de su cuerpo, dejando completamente atónitos a los soldados que fueron ahí, pues no sabían que tras la fuga nuclear de Chernobyl, formas de vida extrañas e incomprensibles para el humano comenzaron a aparecer dentro de la zona de exclusión, contaminada por la radiación. ¡Claro que sí! La historia comienza con la fuga nuclear en la central de Chernóbil, en la madrugada de 1986. Debido a un error operativo en la central nuclear soviética de Chernóbil, ocurrió una catástrofe irreversible. La energía nuclear liberada contaminó miles de kilómetros cuadrados de territorio circundante, y para evitar una mayor propagación de la radiación, la Unión Soviética actuó de inmediato. Tras meses de incansables esfuerzos por parte de decenas de miles de personas, la fuga finalmente fue controlada. Sin embargo, debido a la fuerte contaminación, el núcleo de la central no pudo limpiarse y tuvo que sellarse de forma permanente. Esa área fue declarada zona prohibida, sin acceso permitido, pero la humanidad no supo que poco después del desastre, emergió dentro de la zona una extraña fuerza vital. Bajo su influencia, en el espacio circundante también se vio afectado. El tiempo avanzó rápido hasta 2006, 20 años después, y tras años de limpieza, los niveles de radiación en torno a la zona de exclusión comenzaron a disminuir gradualmente. Sin embargo, durante las labores de descontaminación, los trabajadores descubrieron fenómenos extraños dentro de la zona. Algunos afirmaron haber visto trenes flotando en el cielo, mientras otros denunciaron monstruos aterradores. Las noticias sobre eventos sobrenaturales en la central nuclear ocuparon rápidamente los titulares mundiales. Curiosos por descubrir la verdad, algunos buscadores de emociones comenzaron a explorar la zona. Esos aventureros pasaron a llamarse Stalkers. Este hombre, llamado Crow, es un Stalker solitario de la zona prohibida. Se dice que una vez se adentró solo 10 kilómetros en la zona, llegando a la estación de trenes altamente contaminada. Desde que oyó los rumores de sucesos sobrenaturales en la zona, Crow había entrado muchas veces en el área irradiada, pero tras tantas incursiones sin encontrar nada extraño, empezó a creer que las historias eran falsas. Una tarde, mientras vagaba por las calles como de costumbre, Crow fue detenido de repente por un extraño misterioso. El desconocido quería asociarse con Crow para internarse en la zona, pero Crow no mostró interés al principio. Al escuchar la invitación del extraño, la curiosidad de Crow se despertó de nuevo y siguió al desconocido hasta una base secreta. Al entrar, Crow notó que allí había muchos otros exploradores. El desconocido se presentó como Monk, el líder de ese equipo, y las personas en el salón no eran aventureros al aire libre, eran una unidad especial de los Navy SEALs de los Estados Unidos. Su misión de entrar en la zona fue motivada por un terremoto ocurrido 2 meses antes. Hace aproximadamente 60 días, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el área central de Chernóbil. Al principio, los geólogos creyeron que se trataba de un evento geológico normal, pero poco después del sismo, las fuerzas estadounidenses detectaron una extraña señal electromagnética que emanaba de la zona de exclusión de Chernóbil. Esa señal no solo estaba encriptada, sino que además recibía otras señales, pero con niveles de radiación en la zona de 2,79 sievert, ¿cómo podría cualquier equipo electrónico transmitir una señal? Ante lo extraño del asunto, el ejército estadounidense envió un equipo para investigar, pero pronto se encontró con sucesos sobrenaturales, y eso no fue lo más extraño. Poco después de que el equipo de expedición desapareciera, otros exploradores que se internaron en la zona también desaparecieron misteriosamente. Por esto, Estados Unidos comprendió rápidamente que podría haber un secreto de alcance planetario oculto en la central nuclear. Para localizar el origen de la extraña señal, reunieron de inmediato un nuevo equipo. Rusia también se enteró y envió su propio equipo, que entró en la zona apenas 2 días atrás. Monk buscó a Crow para contratarlo como guía y ayudar a liderar al equipo hasta las profundidades de la zona para investigar el origen de la señal. Como pago, Crow recibiría una gran suma al completar la misión. Aunque conocía los riesgos de la radiación, Crow no pudo resistir su curiosidad y aceptó unirse. A primera hora de la mañana siguiente, Crow llegó al punto de encuentro. El equipo estaba formado por 12 miembros en total, todos muy bien equipados. Además de los trajes básicos antirradiación, Monk había conseguido un dispositivo de comunicación avanzado, capaz de mantener contacto sin interferencias. Con todo listo, el equipo se adentró en las profundidades de la zona. Debido a años de abandono, la zona ahora estaba cubierta por bosques densos y vegetación. Tras medio día de marcha por el bosque, el equipo llegó a un claro abierto. Justo cuando Monk estaba a punto de permitir que todos descansaran, Crow notó algo inusual. Tras la advertencia de Crow, todos miraron hacia arriba
y vieron una extraña esfera luminosa en el bosque distante, con relámpagos azules parpadeando constantemente en su interior y los árboles circundantes chamuscados de rojo por un calor intenso. Al observar la esfera flotante, el equipo quedó atónito. Mientras se preparaban para recoger datos, uno de los guardias lanzó una alerta. Había un campamento cercano. Crow inicialmente pensó que era otro grupo de exploradores, pero antes de que pudiera decir nada, Monk condujo a sus hombres para eliminar rápidamente a los habitantes del campamento. Resultó que esos exploradores ya habían perdido la razón y se habían convertido en guardianes de la zona. Si no los hubieran neutralizado primero, los atacantes les habrían agredido. Mirando los cuerpos en el suelo, Crow seguía aturdido, pero justo cuando estaba distraído, un fenómeno extraño apareció en el bosque no muy lejos, pero cuando Crow volvió a mirar, el fenómeno había desaparecido misteriosamente. Al girarse vio que Monk y los demás también estaban inmóviles. Resultó que todos habían visto el fenómeno, pero cada uno percibió algo distinto. Crow vio cabezas humanas, mientras Monk vio enemigos. Al contemplar la lejana zona prohibida, Crow sintió una creciente inquietud. Tras una breve limpieza, el equipo reemprendió la marcha. Varias horas después llegaron a una fábrica abandonada poco antes del anochecer. Sin embargo, cuando estaban a punto de entrar, de repente estalló fuego de armas cercano. A juzgar por los patrones balísticos, ambos bandos estaban fuertemente armados. Monk especuló que el equipo ruso había topado con los guardianes de la zona, así que envió a Ojotamo a investigar. Mientras registraban la fábrica, el equipo descubrió varios cadáveres extraños, cuerpos decapitados de manera brutal con insignias que indicaban que eran miembros de las fuerzas especiales rusas. Ojotamo informó que el equipo ruso acampaba en la misma zona donde había tenido lugar el tiroteo. Dado lo cerca que estaban ambos bandos, Monk decidió prescindir del descanso y continuar viajando durante la noche. El equipo rodeó el campamento ruso y presionó más profundamente hacia la central nuclear, atravesando el bosque denso, hasta que ante ellos apareció una enorme instalación de radar, el Duga-3, construido por la antigua Unión Soviética y rumoreado por interferir las señales de radio en todo el mundo cuando estaba activo. Llegar a ese punto significaba que habían entrado ya en la zona central de Chernóbil. Con su equipo detectaron que la radiación allí había vuelto a niveles normales. Como viajar de noche era peligroso, Monk decidió que descansarían allí. Tras un día agotador, el equipo quedó completamente rendido y pronto se durmieron, pero apenas cerró los ojos, Crow tuvo un sueño extraño. Soñó con numerosos cráneos flotando en el cielo, reuniéndose en el aire. Justo cuando Crow iba a observarlos más de cerca, la voz de Monk le llamó al oído. Crow se despertó sobresaltado y vio que ya había amanecido. Aún aturdido, miró a Monk junto a él. Las siguientes palabras de Monk lo pusieron en máxima alerta. No mucho después de que todos se durmieran, varios miembros que dormían fueron controlados y se alejaron caminando hacia la zona. Monk sospechó que el compañero desaparecido, Weaver, podrían haber sido tomado por alguna presencia dentro de la zona central. Ordenó al equipo mantenerse alerta y bajo ninguna circunstancia volver a dormirse. Tras una rápida reorganización, reanudaron la marcha. Al pasar por la instalación de radar llegaron a la estación de trenes, el punto más profundo que Crow había alcanzado antes. Nada más llegar vieron trenes abandonados flotando en el aire. Mientras Crow se asombraba, el compañero Brain se acercó. Los trenes flotaban debido a perturbaciones en el campo magnético de la zona. Pasada la estación, el equipo alcanzó las inmediaciones de la central nuclear antes del anochecer. Allí presenciaron otro extraño fenómeno sobrenatural. Una nube extraña flotaba en el cielo, con luz dorada brillando a través de sus huecos, como un objeto legendario de un videojuego. Monk especuló que las perturbaciones magnéticas de la zona podrían estar conectadas a esa nube. Mientras el equipo se preparaba para recoger datos, un guardia de la zona totalmente armado salió de repente. Ojiata reaccionó rápido y disparó, pero las balas lo atravesaron y el guardia parecía indiferente. Al comprobar que algo iba mal, Ojiata apuntó a la cabeza del guardia. Viendo que solo un disparo a la cabeza podía derribar al enemigo, Monk ordenó máxima vigilancia. Bajo fuego de cobertura, el equipo entró en la central nuclear, que seguía viéndose exactamente como el día del desastre. Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron algunos guardianes más dentro, pero los neutralizaron antes de que reaccionaran. Oki notó que los trajes de los guardianes eran antiguas prendas protectoras soviéticas. Por curiosidad quitó el casco a uno. Para su asombro, el interior mostraba un cuerpo muy descompuesto. ¿Cómo podía seguir moviéndose ese cadáver? Monk dividió al equipo en dos grupos.
Uno vigilaría afuera y el otro investigaría el origen de la extraña señal. En una de las salas, Crow descubrió un laboratorio con documentos esparcidos por todas partes. Al principio pensó que solo era una sala de archivos, pero al irse vio un teléfono inteligente sobre el escritorio, un anacronismo. En una caja cercana encontró un cargador y por curiosidad conectó el teléfono. Un informe sobre el escritorio llamó su atención. El documento detallaba un proyecto llamado Proyecto C. Según los registros, ese proyecto fue iniciado por la Unión Soviética poco después de la fuga nuclear, debido a fluctuaciones electromagnéticas capaces de alterar el espacio circundante y los campos magnéticos. Los científicos soviéticos arriesgaron la exposición a la radiación para investigar allí, pero el proyecto se cerró poco después de comenzar. Mientras Crow lo pensaba, el teléfono terminó de cargarse y se encendió. Al mirar la pantalla vio el nombre de Brain. Bajo las preguntas de Crow, Brain reveló la verdad. Él no participó en el experimento, solo conocía los detalles. Antes de la fuga, los soviéticos habían descubierto que la radiación interfería con el campo magnético espacial circundante y lanzaron secretamente el Proyecto C, pero los niveles de radiación eran demasiado altos y el experimento se detuvo. Muchos años después, un grupo de científicos no afiliados reactivó el proyecto para estudiar cómo la radiación afectaba los campos magnéticos y el espacio. Durante la investigación descubrieron que la radiación también podía influir en el cerebro humano y desarrollaron un dispositivo capaz de controlar las ondas cerebrales con la intención de eliminar tendencias violentas y crear una utopía pacífica. Sin embargo, un grupo de exploradores irrumpió en el laboratorio y atacó, matando a varios científicos porque habían sido controlados por el dispositivo. El aparato estaba recolectando conciencia humana y al absorber más, empezó a desarrollar su propia conciencia. Cuando los científicos se dieron cuenta, ya estaban bajo control. Antes de perder la conciencia, un amigo pasó los detalles del experimento a Brain. Los fenómenos sobrenaturales eran en realidad trampas del dispositivo para atraer a más personas. Al consumir más conciencias, el dispositivo se volvía más inteligente. Hace 2 meses el terremoto atrajo atención exterior y Brain contactó con el ejército, que envió un equipo para evaluar si destruir o extraer el dispositivo. Al escuchar la explicación de Brain, Crow finalmente bajó su arma. Mientras tanto, fuera del edificio, Monk, de guardia, vio que un grupo de guardianes se aproximaba al perímetro y uno activó accidentalmente una bomba colocada por el equipo. Al darse cuenta de que el enemigo estaba sobre ellos, el equipo abrió fuego, pero los guardianes controlados no se inmutaban ante las balas y avanzaban como una marea implacable. Dentro del laboratorio, Brain desbloqueó registros que indicaban que el dispositivo se encontraba en la sala de control principal de la central. Brain y Crow se apresuraron allí. Brain abrió la puerta de acero y una onda de fuerza invisible salió de ella. Por suerte no fue lo bastante intensa como para dañarlos, pero cuando la puerta se abrió por completo, lo que vieron los dejó atónitos. La sala de control entera estaba bañada en una luz rojo sangre, como sacada de una pesadilla. En la niebla sangrienta, Crow vio a su compañero desaparecido, Weaver. Justo cuando Crow iba a avanzar, un látigo dorado apareció en la niebla y vio a Weaver morir ante sus ojos. Antes de que pudieran entender qué era aquel látigo, una enorme sombra negra comenzó a emerger. A medida que la sombra se acercaba, pudieron distinguir su forma verdadera. Era una colosal cabeza formada enteramente por innumerables cabezas humanas. Para aumentar su capacidad de procesamiento, el dispositivo había estado decapitando a exploradores y usando sus cabezas como procesadores biológicos. Horrorizado, Crow agarró a Brain y lo arrastró fuera de la sala, pero justo cuando huían, otra onda de choque invisible los golpeó. Aturdido, Crow fue absorbido por una ilusión. Vio a su esposa fallecida a su lado y la abrazó, aunque sabía que era solo una alucinación. Un instante después se liberó y volvió al pasillo, pero Brain había desaparecido. Al mirar alrededor confundido, encontró una nota en su mano. Brain había quedado atrapado en la alucinación y no pudo escapar. Deseando quedarse allí, eligió quedarse atrás. Antes de marcharse, Brain entregó a Crow el código de comunicación, instruyéndole que avisara al ejército estadounidense para lanzar el misil, ya que el dispositivo se encontraba fuera de control. Volviendo a la realidad, Crow corrió al salón principal, activó el ordenador e introdujo el comando para iniciar la secuencia de destrucción. Una vez confirmada la orden, apareció en la pantalla una cuenta regresiva de 10 minutos. Sin perder tiempo, Crow salió corriendo y avisó a Monk de la orden de evacuación procedente del cuartel general. Al escuchar la orden de retirada, Monk condujo inmediatamente al equipo hacia la salida trasera. El equipo apenas había abandonado la central cuando un misil impactó. Al ver la central consumida por las llamas, Crow pensó que habían destruido el dispositivo, pero por lo que vimos en la película es poco probable que esto haya terminado. Así que espero te haya gustado. Nos vemos. Bye.